A veces, las historias más memorables no son aquellas que terminaron con finales felices, sino aquellas que, incluso ante toda adversidad, eligieron seguir existiendo, aunque solo fuera en el silencio de un recuerdo, en las páginas de una carta o en la memoria de un corazón que nunca olvidó. Esta es una de esas historias, un amor que nació en tiempos de paz, pero que tuvo que aprender a sobrevivir en medio de los gritos de la guerra. Un amor separado por la distancia, el dolor, la incertidumbre, pero que nunca dejó de vivir, porque encontró en las palabras su refugio y, en el papel, su eternidad. El escenario es Europa devastada por los implacables vientos de la Segunda Guerra Mundial. Sirenas que resuenan a lo lejos, letras manchadas de tierra y pólvora. Era una época en la que cada día podía ser el último, en la que los besos eran apresurados y los abrazos demasiado largos, como si quisieran detener el tiempo. Why few and est, contexto que dos almas se encontraron y decidieron que, pasara lo que pasara, no se perderían el uno al otro. No mientras todavía hubiera papel, tinta y sentimientos vivos. Era dulce, firme, de mirada intensa, vivió con los pies en la tierra, pero el corazón en las nubes. Él, un joven soñador, valiente, pero con miedo de dejar atrás algo más que su patria. Se enamoraron como quien sabe que el tiempo es el enemigo, rápido, voraz, cruel, y tal vez por eso todo pasó tan intensamente. Cada dicha, cada toque, cada promesa susurrada al oído sabía a eternidad. Sabían que se avecinaba la guerra, pero eligieron vivir ese amor, aunque fuera por poco tiempo. Cuando llegó la convocatoria, la realidad llamó a la puerta con la fuerza de un trueno. El tren partió al amanecer. No hubo tiempo para fiestas de despedida, ni planes de futuro. Solo un último beso, un último intercambio de miradas, y la certeza de que la distancia no sería suficiente para matar lo que había entre ellos. Antes de partir, prometió escribir. Prometió contarlo todo, como iban los días, cómo se sentía su corazón. Prometió que, incluso en el barro de las trincheras, sus pensamientos siempre estarían con ella. Y ella prometió esperar. Prometió conservar cada carta, como si fuera una parte de su regreso a casa. Y así comenzó la historia que estás a punto de conocer. Una historia escrita, no con finales felices, sino con verdades profundas. Escrito con dolor, anhelo, pero también con fe en que el amor puede. Cruiser Continents, sobrevivir al tiempo, ganar guerras. Esta no es una historia de victorias militares, ni de héroes condecorados. Es la historia de dos corazones que se negaron a rendirse. Dion Amorque, incluso sin contacto, florecía en cada palabra enviada. De cartas que no solo informaban, sino que sanaban. Que no solo se actualice, sino que se sostenga. Leerás sobre silencios que gritaron, sobre despedidas que nunca fueron aceptadas, sobre reencuentros que solo sucedieron en el papel. Sentirás el dolor de quienes esperaron noticias durante meses. Descubrirás lo que significa amar a alguien a quien no puedes tocar, pero que vive dentro de ti, como si estuviera a tu lado. Comprenderás que hay amores que no necesitan presencia para ser reales, porque ya son eternos desde el primer te amo. Hoy solo quedan las letras, amarillentas por el tiempo, dobladas con mimo, con letras que tiemblan más que cualquier bombardeo. Son testigos mudos de un amor que optó por resistir, quien se negó a morir. Y es por eso que es necesario contar esta historia, porque mientras haya alguien que lea estas palabras, ese amor seguirá vivo, porque el papel, a pesar de ser frágil, tiene una fuerza inmensa, la fuerza de la memoria. Y ninguna bomba, ningún ejército, ninguna distancia es capaz de borrar lo escrito con el alma. Entonces, prepárate para retroceder en el tiempo, caminar por calles en ruinas y por recuerdos que aún están vivos. Descubrir que incluso cuando todo parece perdido, el amor encuentra la manera de continuar. No siempre de la manera que imaginamos, pero siempre de la manera que importa. Este es el comienzo de la historia de un amor separado por la guerra, pero que vivió para siempre en el papel. Toda gran historia de amor comienza con un instante que, a primera vista, parece cotidiano. Una mirada cruzada, una sonrisa tímida, un gesto sencillo, pero en ese momento algo cambia. Silencio. Y después de eso, nada volverá a ser lo mismo. Así es exactamente como comenzó el amor entre Nicola y Elena, un día cualquiera, una tarde en la que el mundo todavía parecía en paz, incluso con la tormenta de la guerra ya formándose en el horizonte. Elena trabajaba en una pequeña librería de la ciudad, escondida en una calle estrecha donde los pasos parecían más lentos
y el tiempo más amable. A ella le encantaba ese lugar. Era como si cada libro tuviera alma, y ella, con todo el cariño del mundo, cuidaba de cada uno. Sus manos conocían el peso de una historia, y sus ojos estaban entrenados para encontrar la belleza incluso en las portadas más gastadas. Ese día, como tantos otros, estaba ordenando estanterías, perdida en sus propios pensamientos, cuando escuchó sonar el timbre de la puerta. Era negro Nicolás. Llevaba un abrigo sencillo, llevaba consigo olor a frío y una mirada curiosa. Entró como si buscara refugio o tal vez algo más. Elena lo notó de un vistazo, sin imaginar que ese sería el comienzo de todo. Caminó hasta la sección de cartas y novelas antiguas, como guiado por algo más allá de la razón. Y entonces, por casualidad o por destino, sus miradas se encontraron. Preguntó con una sonrisa contenida. «Me gustan las historias reales», respondió, «y no creo que nadie mienta en una carta». La respuesta quedó grabada en su memoria como una semilla. Pensamiento que germinaría días después, cuando regresara. Y volvió, de nuevo. A veces simplemente miraba los libros, otras veces compraba uno. Pero él siempre intercambiaba algunas palabras con ella. Tenía una mirada profunda, como la de alguien que ya había visto más de lo debido. Quizás fue la guerra que se avecinaba. Quizás fue la rara sensibilidad de alguien que siente que el tiempo se le escapa entre los dedos. Habló con calma y cuidado, y cuando miró a Elena, fue como si estuviera leyendo una página demasiado importante para pasarla rápidamente. Con el paso de los días, las reuniones se convirtieron en parte de la rutina. Él llegaría a última hora de la tarde y ella ya estaba esperando. Nunca acordaron nada. No era necesario. Era como si sus relojes internos se ajustaran entre sí. Empezaron a caminar juntos por la ciudad, hablando de todo: libros, música, miedo, esperanza. Hablaban del mundo, y sin darse cuenta, estaban construyendo un mundo propio, donde aún no había entrado la guerra. Una noche, mientras caminaba por la orilla del río, Nikolai se detuvo. Miró a Elena y dijo: si algún día tengo que irme, ¿me prometes que guardarás nuestros recuerdos como si fueran cartas? Ella no entendió del todo, o lo entendió, pero prefirió fingir que no. La guerra era un tema que flotaba en el aire, como una nube a punto de colapsar, pero ninguno de los dos quería hablar de ello todavía. Esa noche terminó con un beso, el primero, y, con él, la certeza de que el amor ya estaba ahí, creciendo entre las palabras no dichas. En los días siguientes vivieron intensamente. Cada momento tenía el peso de la eternidad. Su risa, su cuidado, los silencios compartidos, los toques persistentes. Fue un amor joven pero maduro, nacido de la urgencia, pero lleno de profundidad. Sabían que no tenían garantías, y quizás por eso se entregaron sin reservas. Para otros, tal vez, se trataba simplemente de dos jóvenes enamorados que mantenían un breve romance, pero para ellos fue más. Era algo que no se podía explicar, solo se podía sentir anquín, y lo lamentaron. Sintieron como si hubieran encontrado lo que todos buscan, pero pocos encuentran a alguien con quien el alma se reconoce. La primera mirada, aquel día en la librería, ya no era solo un recuerdo. Fue el punto de partida de una historia que no se limitaría a los encuentros. Habría que escribirlo, palabra por palabra, página por página, incluso cuando la presencia física ya no fuera posible. Y así empezó todo con una mirada, con la promesa silenciosa de que, pase lo que pase, se encontrarían en el papel. Porque el papel, a diferencia de la vida, no se desvanece con el tiempo. Su amor creció como una delicada llama, protegida por sus manos. Cada encuentro fue un intento de olvidar lo que se avecinaba, con una especie de dulce negación, como si el mundo exterior no pudiera invadir el universo silencioso e intenso que habían construido juntos. Pero la guerra, como siempre, no pide permiso. Entra por las puertas más cerradas, rompe promesas, destruye rutinas y obliga hasta el amor más puro a aprender a sobrevivir sin suelo. Esa mañana, su mundo cambió. Era primavera, y el sol parecía haber regresado, después de días de esconderse. Elena llegó temprano a la librería, como siempre. Colocó flores frescas sobre el mostrador y ordenó los libros con el cuidado habitual. No esperaba que ese fuera uno de los días más memorables de su vida. La ciudad ya murmuraba sobre la marcha del conflicto, sobre el envío de nuevas tropas al frente, pero se aferraba a la esperanza de que todavía estaban a tiempo de amar, de hacer planes, de vivir sin prisas. Fue entonces cuando entró Nikolai,
más silencioso que de costumbre. Llevaba algo en sus ojos que ella nunca había visto antes, un miedo silencioso, una tristeza contenida. No necesitaba decir nada. Elena lo supo de inmediato. Había llegado la carta de Knvuk. Estaba en el bolsillo de su abrigo, doblado con cuidado, como si quisiera evitar que la guerra se escapara de ese papel y se llevara lo que era suyo. Caminó hacia ella con pasos lentos. Se detuvo, cogió la carta y la tendió con manos temblorosas. Leyó en silencio, tratando de mantener la compostura, pero las palabras se sentían tan pesadas, como si estuvieran hechas de plomo. Era oficial ANSE, iba en 3 días. No hubo gritos, no hubo desesperación abierta, solo el sonido del mundo, derrumbándose por dentro. Elena respiró hondo y miró a Nikolai. En sus ojos no solo había miedo por lo que vendría, sino también una inmensa culpa por haberla dejado. Como si fuera tu decisión, irte. Como si amar y luchar por tu país fueran 2 caminos opuestos. Ella le tomó la mano, se la apretó con fuerza y dijo: volverás, y hasta que lo hagas, te escribiré. Todos los días, si es necesario. Fue la primera promesa hecha bajo la sombra de la guerra, una promesa que cumpliría con devoción, como si cada palabra escrita fuera un hilo que los mantuviera conectados. Los siguientes 3 días pasaron como si el tiempo se hubiera acelerado. Intentaron vivir cada momento como si fuera el último. Caminaron por las calles donde se encontraron, rieron con la melancolía de quien ya los extraña antes de partir y lloraron cuando nadie los miraba. La guerra lo transformó todo, incluso el toque más simple conllevaba urgencia. Incluso el silencio decía mucho. La noche antes de partir, Nikolai llevó a Elena a la orilla del río, la misma donde habían compartido su primer beso. Estuvieron sentados uno al lado del otro, sin hablar durante mucho tiempo. El cielo estaba despejado y el sonido del agua era lo único que se podía escuchar. Luego sacó una pequeña caja de su bolsillo. En el interior, un sencillo anillo de plata. No había hecho peticiones ni promesas formales. Él solo la miró y dijo: Ansi, la guerra me quita todo. Al menos quiero que sepas que lo que construimos era real. Real, que cualquier otra cosa, llévalo contigo. Y escríbeme, por favor. Escribe como si todavía estuviéramos aquí. Ella aceptó el anillo, no como símbolo de posesión o de matrimonio interrumpido, sino como un pacto silencioso en amar, incluso sin presencia, permanecer incluso sin garantía de retorno. El día de la partida, la estación estaba llena de uniformados y lágrimas que nadie podía contener. Era un triste ritual que se repetía por toda la ciudad. Amigos, maridos, hermanos que se marchaban con la mirada vuelta atrás, intentando conservar un segundo más el rostro de sus seres amados. Elena vio a Nikolai entrar al tren con pasos firmes, pero su mirada se perdió. Él saludó. Annie, en esa ola hubo de todo: una disculpa, voto, de amor, un adiós asfixiado por la multitud. Cuando el tren partió, llevando al amor de su vida a un destino incierto, ella no loró. Simplemente sostuvo el anillo contra su pecho y murmuró: vuelve conmigo, o al menos escríbeme. Así los separó la guerra. No hay elección o hay explicación, solo con la brutalidad del clima y la frialdad de los uniformes. Pero allí, en el corazón de Elena y en las manos de Nikolai, nació la certeza de que, incluso separados, podrían seguir juntos, porque su amor ya había encontrado un nuevo hogar en el papel. El tren había partido. El sonido del silbato todavía resonaba en la cabeza de Elena días después, como si el tiempo se negara a pasar. La ciudad parecía más tranquila, más vacía, más grisa, y su corazón se sentía demasiado pesado para que su cuerpo lo soportara. Nikolai se había ido. Estaba muy lejos, en un lugar donde las bombas hablaban más que los sueños. Pero antes de desaparecer entre el humo de la estación, había dejado una promesa, aunque escribiría, y escribió. La primera carta llegó 2 semanas después. El sobre estaba arrugado, sucio de tierra, pero cuando Elena lo recibió, lo trató como si llevara un pedazo de vida. Se sentó a los pies de la cama, con manos temblorosas, y abrió el sobre, con la delicadeza de quien abre un regalo sagrado. Las palabras, escritas con letra firme pero apresurada, decían: a mi Elena, escribo como si estuvieras a mi lado en este momento, como si aún pudiera ver tu sonrisa escondida detrás de un libro y sentir el calor de tus manos en las mías. Aquí los días son largos y las noches aún más, pero tu recuerdo me calienta. Escribirte me mantiene completo. Prometí que escribiría,
Y lo haré siempre con amor, Nicolás. Esa noche leyó la carta decenas de veces. Memorizó cada línea, como si pudiera, por un momento, volver a estar cerca de él. Sus palabras parecían tener olor, peso, textura. Fue como si el amor tomara forma y viajara kilómetros dentro de un sobre, y dejaba que su corazón se derramara en palabras. Pero escribió sobre el dolor, sobre el miedo, sobre la ausencia. No, nada, porque sabía que, incluso lejos, necesitaba sentir que todavía estaban juntos, incluso en mundos diferentes. Cada carta enviada era como una oración, cada respuesta recibida, una bendición. Nikolai escribía siempre que podía. A veces, sus palabras tardaban semanas en llegar a ella, y cuando llegaron, lo hicieron con olor a guerra, pero también con la esperanza de quienes luchan por una razón mayor. Habiba, de Sas, compañeros, de las largas caminatas, de la falta de sueño, pero nunca dejó de escribir sobre ella, sobre cómo extrañaba el sonido de su voz, cómo todavía podía verla en sus sueños, y cómo, incluso rodeado de tanto caos, su memoria era el refugio más seguro que existía. Tú eres mi hogar, Elena, no importa dónde esté, es a ti a quien vuelvo a pensar. Anne escribe siempre, tus palabras me hacen respirar a través del humo. Can el tiempo. Las cartas se convirtieron en algo más que simples intercambios de sentimientos. Se convirtieron en anclas. Fueron puentes tendidos sobre un abismo llamado guerra. Nikolai escribía en los descansos entre batallas, a veces con las manos heridas, a veces con los ojos llorosos, y Elena, del otro lado, sentía cada línea como una señal de vida. Era como si, mientras hubiera cartas, hubiera esperanza, y había algo mágico en ese hábito. Las cartas no solo hablaban del dolor de la distancia, sino también del amor puro, sin la distracción de la presencia física, sin el alivio de un abrazo o el consuelo de un toque. Todo lo que quedaba era la palabra, y fue allí donde los dos se refugiaron. En palabras, construyeron una casa. Al escribir, mantuvieron latiendo sus corazones. Con el paso de los meses, la caja de Elena se fue llenando. Cada carta fue guardada con mimo, envuelta en un pañuelo perfumado, como si fuera un tesoro, y así fue. Esos trozos de papel eran todo lo que tenía de él, y al mismo tiempo, eran más que suficientes para mantenerlo vivo en su vida. A veces, cuando la nostalgia empeoraba, los releía todos a la vez, y lloró. Lloré por él, por ella, por lo que perdieron. Pero, sobre todo, lloré por lo que mantuvieron vivo. A pesar de todo, las cartas se convirtieron en un diario compartido entre dos mundos diferentes. Uno donde explotaron bombas y otro donde el tiempo parecía congelado en espera. Y entre estos dos mundos, los unía una línea invisible en el papel. Las palabras, Anne, el amor. Así fue como, aunque estaban separados, Elena y Nikolai permanecieron juntos, porque encontraron en las cartas no solo consuelo, sino existencia. Mientras escribían, estaban vivos. Mientras leían, estaban presentes. Mientras esperaban la siguiente carta, estaban unidos por un hilo invisible, pero irrompible, un hilo llamado amor. Si has llegado hasta aquí, es porque sentiste algo, porque, de alguna manera, esta historia te tocó. Y es exactamente por eso que quiero invitarte a ser parte de ello. Deja tu me gusta ahora. Esto demuestra que este tipo de contenido merece seguir existiendo. Y suscríbete al canal para no perderte ningún capítulo de esta y otras historias que salen del corazón y resisten el paso del tiempo. El viaje de Nikolai y Elena apenas comienza. En la siguiente sección descubrirás cómo es experimentar el amor en mundos completamente diferentes. Él en el frente de batalla, ella en una ciudad que solo sabe esperar. Un amor sostenido por letras, fe, anhelo. No puedes irte ahora. Quédate conmigo, porque lo que viene después te sacudirá aún más. Vayamos juntos hasta el final de esta historia. Mientras la vida de Nikolai estuvo marcada por el ruido de los disparos, por las órdenes gritadas en medio de la confusión de los campos de batalla y por el peso de una mochila que no solo llevaba equipo, sino también recuerdos, anhelos y miedos, la vida de Elena se desarrolló en un silencio ensordecedor. Vivían en mundos tan diferentes que si no fuera por las letras, parecería imposible que todavía estuvieran juntos, pero pertenecían, incluso sin verse, incluso sin saber cuándo o si se volverían a encontrar. En el frente, cada día era una incógnita. Dormía, cuando podía, con la cabeza apoyada en sacos de arena, rodeado de ruidos que le recordaban todo el tiempo que la muerte podía estar a pocos metros de distancia. Era un ambiente donde la vida valía,
Poco, donde un paso en falso podía ser el último, y donde muchos hombres dejaron de ser quienes eran para convertirse en sombras de lo que alguna vez fueron. Pero Nikolai se resistió, y él resistió por ella. Cada carta de Elena era como una chispa de luz en medio de la oscuridad. Los leía en secreto, a menudo varias veces al día, doblándolos con cuidado y manteniéndolos cerca de su pecho, como un amuleto. Su voz resonó en su mente mientras caminaba entre escombros, mientras cargaba a un compañero herido, mientras miraba al cielo tratando de recordar el momento en que no había bombas. Ella era su cordura en un mundo enloquecido, era su casa en tu refugio, en tu amor. Del otro lado, Elena esperaba en silencio. La ciudad seguía su rutina, pero para ella todo se había detenido. La librería siguió funcionando, la gente siguió comprando libros, pero ella ya no sonreía como antes. Me pasaba los días esperando una carta, cualquier carta, que dijera, aquí sigo. A veces pasaba horas mirando la ventana, escuchando el sonido de pasos en la acera, esperando que uno de ellos se detuviera en su puerta con un sobre en las manos. Intentó mantener cierta normalidad. Preparó café, leyó sus pasajes favoritos de libros y escribió con diligencia. Cada palabra escrita era un intento de permanecer conectada con él, y cada segundo sin respuesta era una tortura hecha de silencio y suposiciones. ¿Todavía estaba bien? ¿Estaban llegando las cartas? ¿Todavía la amaba? Y es en este contraste donde se construye el peso de esta historia. Mientras Nikolai se acostumbraba al olor a pólvora, Elena se enfrentaba al vacío de una habitación donde no se sentaba nadie más. Mientras él enfrentaba el miedo a la muerte, ella enfrentaba el miedo al olvido. Su mundo estaba dividido no solo por la distancia geográfica, sino también por la brutal diferencia en las realidades que habitaban. Pero hubo algo que los mantuvo en pie en el vínculo invisible que crearon a través de las palabras. Era como si, al escribir, ambos crearan una especie de universo paralelo, donde todavía podían tocarse, todavía podían reír, todavía podían existir como antes. Fue en este mundo donde se refugiaron. Nikolai escribió sobre lo que vio, pero siempre convirtió todo en poesía. Habló de las estrellas sobre el campamento, de las canciones susurradas por los soldados al final de la noche, de los recuerdos que tenía de su perfume. Evité contar los horrores más profundos, o por vergüenza, sino por protección. No quería que ella cargara con el peso de lo que él cargaba todos los días. Y Elena, a su vez, también escribía intentando pintar la vida con colores más suaves. Le habló de niños jugando en la plaza, de clientes divertidos en la librería, de cómo el cielo le parecía más hermoso cuando pensaba en ello. Era su forma de darle paz, aunque fuera momentánea. Incluso en medio de la espera, quería ser luz, aunque a menudo estaba inmersa en la oscuridad. Y este constante intercambio de cartas era lo que impedía que cada uno se perdiera en su propio mundo. Ella le dio la razón para continuar. Él le hizo creer que todavía valía la pena esperar. Y así pasaron los días, tan diferentes en todo, menos en lo que más importaba en el amor. Era un amor que no necesitaba toques, sino recuerdos, que no vivió de promesas vacías, sino de palabras llenas de verdad. Separados por la guerra, pero unidos por las letras. Separados por el tiempo, pero conectados por algo más grande. Vivían realidades diferentes, sí, pero con cada latido del corazón y cada línea escrita, demostraron que el verdadero amor no se mide por la cercanía, sino por la capacidad de resistir, incluso cuando todo a nuestro alrededor dice que no funcionará. Para quienes están lejos de quienes aman, el tiempo no pasa, pesa, cada minuto se alarga como si fuera un hilo a punto de romperse. Pero, para quienes esperan una carta de la guerra, el tiempo no solo pasa factura, duele. Y el silencio se convierte en una especie de enemigo invisible que se cuela en el corazón, sembrando dudas, miedos y ansiedades que no siempre tienen nombre. Eso es lo que le pasó a Elena en las cartas de Nikolai. Siempre llegaban a intervalos irregulares, a veces en 2 o 3 días, otros, una semana. Se había acostumbrado a la imprevisibilidad del correo militar, los matasellos borrosos y los retrasos causados por los Sears. Pero esa vez, algo fue diferente. Los días empezaron a pasar. 10, 15, 20 días y nada. El miedo empezó siendo sutil, casi silencioso. Tal vez estaba en movimiento, siendo transferido. Quizás simplemente estaba demasiado cansado para escribir. Ella buscaba explicaciones racionales, pero el corazón no entiende de lógica. Todos
Las mañanas Elena iba al buzón con el corazón acelerado. Todas las tardes regresaba al interior con la mirada baja, como si llevara a la espalda otro ladrillo de angustia. El silencio no era solo la ausencia de papel y tinta, fue su ausencia. Y poco a poco, el silencio se hizo ensordecedor. Continuó escribiendo todos los días, como había prometido, incluso sin saber si lo estaba recibiendo, incluso sin saber si todavía estaba vivo. Sus letras comenzaron a cambiar en el tono, antes ligero, adquirió contornos más íntimos y desesperados. Habló del miedo, del anhelo que sentía, de las noches en las que soñaba con él y despertaba llorando. Nikolai, por favor, dime que todavía estás ahí. Dime que estás leyendo esto, que todavía piensas en mí como yo pienso en ti cada segundo. El silencio es lo que más duele. Me hace imaginar lo peor. Elena ya no podía concentrarse en la librería. Los clientes notaban su mirada distante, sus manos temblorosas, su voz más baja. Los amigos intentaron consolarla diciéndole que todo estaría bien, pero ninguna palabra del exterior tuvo la fuerza que necesitaba. Solo una voz podía calmarla, la suya, y esa voz se quedó en silencio. Mientras tanto, en el frente, Nikolai también se enfrentaba a su propia guerra silenciosa. Durante ese periodo, sus tropas habían sido desplegadas en una de las regiones más peligrosas del conflicto. El frío era cortante, los combates eran más intensos y las condiciones para escribir eran casi inexistentes. Aún así, lo intentó. Incluso escribió 3 cartas. 2 se perdieron en un bombardeo y la tercera, enviada apresuradamente, tardó casi un mes en publicarse. Sin responder, tal vez pensando que se había ido sin siquiera despedirse, escribió con la urgencia de quien lucha contra el olvido. Mi Elena, perdona mi silencio, nunca estuvo ausente, estaba asustado. Él era la supervivencia. Estoy aquí herido. Sí, pero vivo y con el corazón lleno de ti. Te extrañé como si me faltara el aire. Por favor, no dejéis que el silencio acabe con lo que hemos construido, porque incluso sin papel ni bolígrafo, seguí escribiéndote dentro de mí todos los días. Cuando llegó esta carta, Elena rompió a llorar. Lo leyó en voz alta, como si escuchara su voz por primera vez en meses. Fue como respirar de nuevo. Esperanza. Ese día comprendió que el silencio no siempre significa abandono, que a veces es solo el sonido de la guerra intentando borrar lo que el amor se empeña en mantener vivo. Y también entendió que las cartas no son solo comunicación, son cuerdas tiradas entre 2 abismos, son anclas, son resistencia. Después de esa carta, Elena volvió a sonreír, aunque con menos fuerza. Continuó escribiendo, ahora con más esperanza. Y Nikolai, a pesar de las dificultades, nunca dejó de escribir durante tanto tiempo. Ambos sabían que el silencio era demasiado peligroso, porque en él los pensamientos crean monstruos y los sentimientos se desgastan. El silencio fue una prueba dura, cruel, pero necesaria. Y lo superaron con lo que siempre lo sostuvo, en la palabra. Porque el amor puede resistir la distancia, el dolor, el tiempo. Pero para sobrevivir al silencio necesita gritar. Y eso es lo que hicieron. Gritaron a través de las letras y se escucharon unos a otros, incluso con la guerra tratando de permanecer en silencio. Algunas palabras tienen el poder de detener el tiempo, cruzar el pecho y tocar una parte del alma que nadie más puede alcanzar. Y a veces no llegan con grandes declaraciones o frases ensayadas, sino con la fuerza bruta de la verdad, escrita a mano por alguien que solo tiene una certeza aunque ama. Así es exactamente como llegó. La carta que lo cambió todo. Elena había vuelto a su rutina, aunque esa palabra le pareciera extraña a alguien que vivía entre el dolor de la ausencia y la esperanza de regresar. Pero había vuelto a encontrar algo de ritmo. Escribía a diario. Lea y relea todas las cartas anteriores. Guardó cada sobre como si fuera un relicario. Hasta que, una fría mañana de otoño, vio acercarse al cartero con un sobre diferente. Era más grueso, con la letra de Nikolai un poco más temblorosa, más inclinada. No parecía una carta más. Se sintió como una perorata. Y así fue. Elena sostuvo el sobre durante largos minutos antes de abrirlo. Tenía miedo, no sabía lo que había allí. Quizás un adiós, quizás malas noticias, pero también había una intuición, ese sentimiento de que algo profundo estaba a punto de suceder. Cuando lo abrió, encontró no una, sino 2 hojas dobladas, llenas hasta el final. La primera frase ya dejaba claro que no se trataba de una carta como las demás. Sí, esta es la última carta que recibes de mí, quiero que lo sepas todo.
Ella contuvo la respiración, se sentó y leyó cada palabra con la concentración de alguien que se enfrenta a una revelación. Elena, intenté ser fuerte, intenté ahorrarte lo que he visto y experimentado aquí, pero lo que siento por ti ha crecido tanto que ya no cabe dentro de mí, y conservar eso sería un crimen contra todo lo que hemos construido. No sé qué será de mi mañana. La verdad es que aquí cada día huele a despedida. Pero si voy a irme, quiero hacerlo con el corazón limpio y con la certeza de que sabes, hasta el último detalle, lo que eres para mí. Elena leyó la carta. Con ojos llorosos, describió momentos vividos, pero también momentos soñados. Ella hablaba de una pequeña casa en el campo, de una biblioteca propia, de niños corriendo por la habitación mientras ella leía y él escribía. Sueños que tal vez nunca se hagan realidad, pero que cobraron vida en el papel. Cierro los ojos y te veo en cada detalle de esta vida que aún no hemos vivido. Estás conmigo en cada silencio, en cada paso, en cada noche, cuando creo que no lo soportaré. Si no vuelvo, quiero que me sigas, Ann, pero si regresas, quiero que sepas, Ann, lo quiero todo contigo. Cada momento, cada risa, cada nuevo comienzo. Era la primera vez que hablaba tan claramente de lo que sentía. Hasta entonces hubo mucha comprensión. Amor, sí, pero contenido protegido, como si el miedo a perderla le impidiera darlo todo. Pero ahora, ante la posibilidad real del fin, no escatimó nada. Me salvaste no una, sino docenas de veces. En medio de la guerra, el mundo se oscurece, pero cada carta tuya es como una vela encendida. Y ahora, si hay algo que necesito decir antes de que todo termine, es te amo, de una manera que ninguna guerra podrá borrar. Elena lloró durante horas. No fue una carta de despedida, era una carta de confesión, una declaración, un testimonio emocional. Todo lo que ella había querido oír, él finalmente lo había dicho. Tal vez porque, por primera vez, sintió que tal vez no tendría tiempo para decirlo más. Esa noche, escribió una respuesta que nunca antes había escrito y colocó al inicio de la carta una frase que nunca se había atrevido a incluir en las anteriores: Ann, yo también te amo. Y si regresas, estaré aquí, con todo lo que tenemos y todo lo que aún nos falta. Esa carta cambió todo porque, a partir de entonces, no hubo más entre líneas, no hubo más silencios portadores de sentimiento. Ahora todo quedó expuesto, declarado, desnudo, ante la fragilidad de la vida. Estaban separados, sí, pero los unía algo mayor que la distancia o el miedo. Unidos por un dicho amor nombrado, reafirmado a partir de entonces, cada letra se volvió diferente, más gratis, más intenso, más vivo. Era como si esa verdad los hubiera liberado a ambos para amar con más valentía, porque cuando se ama en tiempos de guerra, no hay tiempo para esconderse. La carta que lo cambió todo no fue la más larga, ni la mejor escrita, pero fue el más sincero. Fue el momento en que el amor dejó de ser solo deseo, esperanza o anhelo, y se convirtió en una elección. Elegir continuar en elegir creer, elegir resistir. Y a veces, todo lo que un amor necesita para sobrevivir es finalmente decirlo. La guerra cambia a los hombres. No importa cuán dulce sea el alma, cuán puro sea el corazón. Ningún ser humano sale ileso de un escenario donde la vida y la muerte se miran a los ojos todos los días. Nikolai sobrevivió a la guerra, pero una parte de él permaneció enterrada en los campos donde luchó, en los rostros de los amigos que vio partir. En las noches gritaba, silencio, y aunque regresó a casa, nunca volvió a ser el mismo. El día de su regreso debería haber sido el más feliz de la vida de Elena. Durante meses, soñó con ese momento. Me imaginé corriendo hacia él en la estación, lanzándome a sus brazos, oliéndolo, escuchando su voz sin necesidad de la mediación del papel. Había fantaseado 1000 veces con la escena. Ella estaba vestida de azul, como a él le gustaba. Él estaba sonriendo, con su mochila a la espalda, la carta más reciente todavía en el bolsillo, como siempre. Pero cuando lo vio bajar del tren, sus ojos no se encontraron con el mismo hombre que se fue. Nikolai estaba más delgado. Su mirada era distante, como si todavía estuviera observando trincheras justo enfrente del campo abierto. Tenía una expresión de cansancio que no solo provenía de su cuerpo, sino de su alma. Elena corrió hacia él, lo abrazó con todas las fuerzas que había guardado durante tanto tiempo, y él respondió, pero con un agarre vacilante, como alguien que tiene miedo de romper algo en su interior. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró.
Solo susurró: regresé. Pero era una verdad a medias. Regresó físicamente, sí, pero el hombre que conocía, a quien amaba en las tardes ligeras de librería y en los paseos nocturnos, estaba herido de maneras que ella no podía ver. Era como si algo dentro de él se hubiera quedado en silencio para siempre. Durante los primeros días, Nikolai apenas habló. Me pasaba horas mirando por la ventana, como si todavía estuviera esperando una sirena, un llamado, un disparo. Dormía poco guay. Cuando dormía, murmuraba nombres, frases inconexas, y revivía escenas que lo perseguían. Elena intentó acercarse a él con suavidad. Preparó té, leyó en voz alta extractos de las cartas que él mismo le había escrito y puso música suave al final de la tarde. Pero tardó en permitirle entrar en ese nuevo mundo interior que había sido tallado a sangre y fuego. La guerra había dejado marcas en su cuerpo, una profunda cicatriz en el hombro, su caminar un poco más lento, pero las marcas más dolorosas estaban en los silencios, en las pausas entre una frase y otra, a falta de una sonrisa, en la forma en que evitaba mirar a la gente a los ojos durante demasiado tiempo. Una noche, finalmente habló. Vi cosas que nadie debería ver. Elena, he hecho cosas de las que no estoy orgulloso. Llevo nombres que nunca regresan. Llevo promesas que no pude cumplir. Cuando me miro al espejo, veo a un extraño. Why me? ¿Todavía me amas? Aún así, ella lloró. No porque su amor hubiera cambiado, sino porque le dolía ver al hombre que amaba preguntándose si todavía era digno de amor. Ella se sentó a su lado, le tomó la mano suavemente y respondió: no es el mismo Nikolai que se fue, y ya no soy la misma Elena, tampoco. Pero si estamos aquí, si todavía nos tenemos, es porque ese amor sobrevivió. Incluso herido, incluso silencioso, Ani, te amo. Sí, incluso me encantan las partes que escondes, porque ellos son los que prueban que luchaste, aunque volviste, que todavía estás aquí. A partir de esa noche, Nikolai empezó a permitirse sentir de nuevo. No fue rápido, no fue fácil. Hubo recaídas, silencios, días oscuros, pero poco a poco, Elena vio cómo el brillo volvía a sus ojos. No es lo mismo que antes, sino un nuevo brillo, nacido del dolor, de la supervivencia, de la certeza de que el amor, incluso cuando está herido, puede ser un hogar. Empezó a escribir de nuevo, no como antes, con papel y sobre, sino pequeñas notas dejadas por la casa, poemas cortos, frases sueltas, como si todavía usara las palabras como forma de reconstruirse. Ella los guardó todos. Sabía que cada frase era un ladrillo en el puente que los unía entre sí. Nikolai nunca volvió a ser el mismo, pero tal vez eso no fuera algo malo, porque el verdadero amor no es aquel que ama solo lo bello e intacto, es quien elige permanecer igualado ante las piezas, que ve las heridas como señales de valentía, que abraza las sombras junto con la luz. Ani Elena amaba a este nuevo Nikolai, no a pesar de las marcas, sino gracias a ellas, porque contaron una historia, la historia de un hombre que enfrentó el infierno y regresó. Un hombre que, aunque estaba destrozado, todavía amaba. Un hombre que, incluso transformado, seguía siendo suyo, y eso fue suficiente. A veces el amor no termina, simplemente se desvanece en el silencio, en algo que permanece ahí, flotando entre dos personas que se aman profundamente, pero que ya no encuentran el mismo espacio para existir que antes. Esto es exactamente lo que les pasó a Elena y Nikolai. Después de la guerra, después de todas las cartas intercambiadas, después del reencuentro, lo que vino no fue un final feliz de cuento de hadas, sino una decisión cruel, madura y silenciosa, en dejar ir al otro. No por falta de amor, pero demasiado por amor. Los primeros meses de convivencia tras el regreso fueron un valiente intento de reconstrucción. Nikolai se esforzó por ser el hombre que Elena merecía, y ella, a su vez, hizo todo lo posible para aceptar el dolor que él le provocaba. Pero había algo ahí, una barrera invisible, algo que impedía que ese reencuentro floreciera como ambos lo habían soñado. Nikolai no solo cargaba con un trauma, sino también con una culpa que lo consumía. Sintió que había dejado demasiadas partes de sí mismo esparcidas por el camino, que se había convertido en un espectro, alguien que existía, pero que ya no podía habitar plenamente el amor que una vez los... A pesar de todos sus intentos, sintió que estaba atrapando a Elena en un pasado que nunca volvería, y ella estaba empezando a darse cuenta. Una tarde, caminaban por un camino de tierra cerca del pueblo. El cielo estaba gris
y el silencio entre ambos pesaba más de lo que cualquier conversación podía aliviar. Hasta que Nikolai se detuvo, la miró con ojos llorosos y dijo: ¿Todavía me amas? Ella dudó por un segundo, sorprendida por la pregunta. Luego respondió con voz firme: sí, más que nunca vallo los sollozos. Respiró hondo y luego dijo: y sin embargo, siento que te estoy llevando conmigo a un lugar donde no deberías estar. He vuelto, Elena, pero ya no soy el hombre que amabas. Todavía me ves, pero ya no me reconozco, y no quiero que lo que queda de mí destruya lo que queda de ti. Fue como un golpe, pero al mismo tiempo lo entendió. Entendió que a veces amar a alguien significa dejarlo ir. Ella entendió que él no se estaba rindiendo con ella, sino que estaba tratando que en ese momento él no necesitaba una relación, necesitaba curación, y ella necesitaba paz. Caminaron en silencio hasta la casa. Cenaron juntos como si nada hubieran dicho. Dormían en la misma cama, espalda con espalda, escuchando solo el sonido de sus propios corazones, tratando de aceptar lo que ya se había decidido. Al día siguiente, Nikolai hizo la maleta pequeña. Dijo que viviría con un viejo amigo, en una casa remota, donde podría trabajar con madera y tratar de encontrar algún sentido a su nueva vida. En Elena no se opuso. Él simplemente asintió con los ojos llorosos. No hubo pelea. No hubo ningún drama. Solo dos corazones que, exhaustos, comprendieron que ya no sabían amarse en el presente, que llevaban entre ellos un pasado tan enorme que ya no había lugar para el futuro. Cuando se fue, no hubo ningún abrazo, solo una última mirada, largo, intenso, lleno de todo lo que no pudieron decir en voz alta. Elena permaneció en la puerta durante mucho tiempo. Después de que él se fue, el viento hacía crujir las cortinas y el anillo que todavía llevaba parecía pesar más que nunca. Ese día no se lo quitó, no el siguiente, no en los próximos meses, porque, a pesar del adiós, el amor permaneció ahí, ya no como presencia sino como ausencia, como la memoria, como una carta que nunca llegó. Unos días después, recibió un sobre. Era de Nikolai, y él dijo: no hubo un momento en el que dejé de amarte, pero necesitaba irme para no llevarte conmigo a donde. Todavía necesito ir solo. Gracias por esperarme, por amarme, por apoyarme, cuando ni siquiera podía. Si algún día vuelvo a ti, que sea completamente guay. Si no vuelvo, debes saber que te amé con todo lo que pude ser. Elena leyó la carta como quien lee un testamento, y por primera vez no respondió. Lo guardó con todos los demás, y, en ese gesto, entendió que algunas historias de amor no terminan con besos, sino con silencio, con coraje, con el dolor de saber que el amor no se acaba, pero aún así, hay que dejarlo, en un adiós sin abrazo. Un amor que no murió, pero que necesitaba ser enterrado para seguir existiendo en paz. La vida tiene esa extraña capacidad de continuar, incluso cuando todo dentro de nosotros parece haberse detenido. Los días continúan, las estaciones cambian, la gente entra, otros salen, y, con el tiempo, aprendemos a sonreír de nuevo. Pero siempre hay un rincón del corazón, donde el anhelo vive en silencio, intacto. Fue exactamente así con Elena después de que Nikolai se fue. No dejó que el dolor la consumiera. Continuó en la librería, atendiendo a los clientes, recomendando cuentos como siempre. Algunas mañanas eran más difíciles que otras, pero con el tiempo aprendió a poner una sonrisa en su rostro, incluso cuando su alma se sentía pesada, como si sonreír fuera también una forma de resistencia, una forma silenciosa de mantener viva la parte de ella que todavía amaba. Reorganizó los muebles de la casa, cambió algunas cortinas, pintó una de las paredes de un tono más claro, pequeños gestos que simbolizaron un nuevo comienzo, pero nunca tocó el buzón. Seguía guardado en el mismo lugar, envuelto en un pañuelo azul, como si el tiempo se hubiera congelado en su interior. Los años pasaron lentamente. La ciudad ha cambiado. Los niños crecieron, las tiendas cerraron, llegaron nuevos vecinos. Elena envejeció con gracia, pero sus ojos siempre tuvieron ese brillo triste de alguien que alguna vez vivió un amor que el tiempo no pudo borrar. A veces, la gente le preguntaba si había estado casada, si tenía hijos. Ella sonrió y respondió con un simple: tenía una historia. Y fue suficiente. Nikolai nunca regresó. Recibió una última carta de él, unos meses después de su separación. Dijo que estaba bien, que había encontrado un lugar tranquilo para vivir y que estaba aprendiendo a encontrar la belleza en las cosas simples, en el olor a madera cortada,
en el sonido del viento que pasa entre los árboles. Pero hubo un tono de despedida, no explícito, pero sí presente en Elena. Cuando pienso en ti, todavía siento paz, todavía siento amor, pero ahora este amor vive en silencio, como una llama que arde suavemente, sin llamar la atención. Gracias por ser mi refugio, con eterna ternura, Nicolás. Ella nunca respondió, no porque no quisiera, sino porque sentía que esta era la última página de una historia que ya no necesitaba escribirse. Y sin embargo, esa historia nunca dejó de existir dentro de ella. Era parte de quién era ella y siguió siéndolo. A lo largo de los años, muchos han intentado acercarse. Hubo pretendientes, invitaciones a bailar, pequeños gestos de cariño, pero Elena nunca volvió a ceder. No por amargura ni por miedo, sino porque sabía que nunca volvería a sentirme así. El tipo de amor que experimentó con Nikolai no se repite dos veces, y prefería tener la memoria intacta a vivir algo a medias. En las tardes lluviosas, a veces se sentaba en el porche con un libro en el regazo y la mirada perdida en el paisaje. En esos momentos, le hablaba en mis pensamientos. Me imaginé el sonido de su voz, el tacto de sus manos, la forma en que decía tu nombre. Y sonrían porque, a pesar del anhelo, ese amor ya no le dolía. Era como una hermosa cicatriz, un recordatorio de que, un día, experimentó algo real. Y de hecho, vivió un amor sin final feliz, pero con suficiente verdad para durar décadas. Un amor que, incluso interrumpido, seguía existiendo en forma de recuerdo. Y eso, de alguna manera, la apoyó, porque sabía que había amado. Con todo, que ya no quedaba nada que decir, que todo lo que sentía le fue entregado, palabra a palabra, letro o letro. En noches especiales, Elena todavía releía las cartas. Se sentó tranquilamente, puso música suave y abrió la caja como quien visita un tiempo perdido. Pasé los dedos por las páginas, olí el papel envejecido, leí las palabras con la misma emoción que cuando las recibí por primera vez. A veces lloraban, otros sonríen, pero siempre estuve agradecido. Gracias por ser mi hogar, incluso desde lejos. Gracias por enseñarme que el amor no tiene que durar para ser eterno. El anhelo nunca desapareció, pero tampoco impidió que Elena siguiera viviendo. Encontraba alegría en las pequeñas cosas, en las flores del jardín, en las historias de los libros, en las cartas que escribía pero nunca enviaba. Era una mujer hecha de silencio y ternura, del amor vivido y guardado. Y eso fue suficiente para él. Cuando alguien le preguntó por qué nunca se casó, ella simplemente dijo, porque mi corazón todavía pertenece a alguien que, un día, me escribió el amor más hermoso que he leído. En un mundo donde casi todo se pierde con el tiempo, rostros olvidados, nombres que se desvanecen, sentimientos que se debilitan, había algo que Elena nunca permitió que se desvaneciera: las letras. Esos pequeños rectángulos de papel, escritos con tinta común, contenían algo extraordinario. Más que palabras, llevaban pedazos de una vida, fragmentos de un amor que, aunque interrumpido, nunca dejó de latir dentro de ella. Todas las cartas estaban guardadas en una sencilla caja de madera, con delicados grabados en la tapa, un regalo de su padre, cuando aún era joven. Estaban en el fondo del armario, envueltos en una bufanda azul claro descolorida, la misma que llevaba en el pelo el día que Nikolai se fue a la guerra. Un detalle que nadie más notaría, pero que, para ella, fue un símbolo de todo lo que vivieron. Dentro había más de 60 cartas, algunas briefs, otras de varias páginas. Algunas están arrugadas por el tiempo, con manchas de lágrimas viejas. Otros todavía tienen rastros de suciedad y polvo de los campos de batalla. Y todos, sin excepción, escritos con una ternura que el tiempo nunca ha logrado borrar. Elena releyó las cartas en momentos muy concretos, nunca por casualidad. Era casi un ritual sagrado en Compligos. Noches de tormenta, días en los que el anhelo era más fuerte. Se sentaba sola, preparaba una taza de té, elegía una carta al azar y se dejaba llevar al pasado. En cada palabra leída era como escuchar su voz nuevamente. Era como sentir que tu corazón se aceleraba, como si todavía tuvieras 20 y tantos años. La primera letra era la más amarilla, breve, escrito apresuradamente en el campo de entrenamiento, apenas unas semanas después de su marcha. Nikolai seguía siendo el joven esperanzado que creía que regresaría en unos meses. Escribió a la ligera, incluso en medio de la incertidumbre. Dijo que extrañaba el olor de la librería Sonedo du Su, risa entre los pasillos de libros y la forma en que tomaba su mano sin decir una palabra. Elena
Todavía escucho tu voz en medio del silencio más fuerte. Aquí, entre marchas e instrucciones, eres tú quien me calma. Me esperen, por favor, me espere. La última carta, guardada con una cinta que la separaba de las demás, fue la que más la conmovió. No porque contenga una despedida, sino porque expresa la aceptación serena de todo lo vivido. Fue la carta que Nikolai escribió después de la separación, cuando ya no había expectativas de reencuentro, pero había amor, mucho amor. Si esta es la última vez que escribo, sepan que no me arrepiento de nada. Nuestro amor no fue completo en el tiempo, pero sí completo en el alma. Me enseñaste a sentir, Elena Namar, incluso entre ruinas. Gracias por darme más de lo que el mundo podría quitarme. Elena guardó estas cartas, no como quien colecciona recuerdos, sino como quien conserva un relicario. Sabía que había más en ellos que una simple historia de guerra y romance. Hubo testimonio de resistencia, de humanidad, de profundidad emocional. Aquellos papeles fueron, para ella, la prueba de que el verdadero amor no depende del tiempo, de la presencia, ni de la realización. Solo hay que vivirlo con sinceridad. A lo largo de los años, muchas personas le han sugerido que los publique. Transformar esa colección íntima en un libro, un monumento conmemorativo, algo que pueda inspirar a otros. Pero ella siempre dudó. Sentí que esas palabras eran solo suyas. Un mundo privado que pertenecía al silencio que guardaban juntos. Sin embargo, una vez, hablando con una joven de la ciudad, estudiante de literatura, que admiraba a Elena por su sensibilidad hacia los libros, le compartió parte de la historia. Leyó extractos, describió contextos, mostró una o dos cartas, y la joven, con los ojos llorosos, dijo: «Esto es una herencia, no de bienes, sino de humanidad, en un legado de amor. La gente necesita leer esto». Elena no respondió en ese momento, pero, mientras se acostaba esa noche, pensó en cuánto esas cartas habían sostenido su alma durante décadas. Y también pensó que tal vez había llegado el momento de dejarlos volar más allá de sus muros. No por vanidad, sino por gratitud, por reconocimiento, porque el amor que no terminó merecía ser conocido, aunque solo fuera para recordarle al mundo que existió. Las cartas conservadas eran mucho más que recuerdos. Fueron una parte de la guerra que ganó la guerra. Fueron lo que quedó cuando todo se perdió. Fueron ellos los que mantuvieron viva la certeza de que, en algún momento del tiempo, dos corazones latieron juntos, incluso separados por distancias, silencios y despedidas. Y eso fue eterno en el tiempo. Es un artista sutil. Pinta arrugas donde antes había piel tersa. Transforma silencios en recuerdos y cubre historias con un velo de añoranza que solo quienes vivieron saben descifrar. Elena ha envejecido con gracia, pero con un peso suave en sus ojos, un brillo constante, de alguien que lleva algo precioso dentro de ella, algo que ya no pertenece al presente, pero que se niega a desaparecer. Y fue así, con este espíritu sereno y discreto, que vivió hasta el final de sus días. Aquella mañana de otoño, como tantas otras, Elena se despertó temprano, preparó su té, caminó hasta la ventana de la sala y observó las hojas caer en el jardín. Los colores del otoño parecían más intensos ese día, como si supieran que algo silencioso y sagrado estaba por suceder. Papel y lápiz, y se sentó en su escritorio. Escribía con calma, como lo hacía en su juventud, mientras esperaba noticias de Nikolai. Pero esta vez, las palabras no fueron para él. Ellos eran en él, una especie de carta al tiempo de por vida, por el amor que perduró incluso cuando todo lo demás se había desvanecido. Pero cuando terminó, algo en su expresión cambió. Elena parecía inquieta. Abrió el armario, sacó la vieja caja de cartas, respiró hondo y por primera vez en décadas sacó un sobre nuevo y escribió con manos que ya no tenían la firmeza de la juventud. Era una carta nueva. Waifu para él. Nikolai, me enseñaste que el amor no necesita un final feliz para ser eterno. Hoy, después de tantos años, todavía te siento conmigo. En cada olor a papel viejo, en cada silencio de la madrugada, nunca volví a amar. Nunca más lo quise, porque fuiste suficiente. No sé si esta carta llegará a alguna parte, quizás solo con el viento, quizás al cielo. Pero necesitaba escribir, como siempre lo hice, porque así te hablo. Estoy cansada, mi amor, pero no triste. Simplemente listo. Y si hay algún lugar más allá de este mundo, espero que me esperes con esa misma mirada en los ojos que el día que partiste a la guerra. Te aman para siempre, Elena.
Ella no cerró el sobre, simplemente lo colocó sobre su pecho. Se tumbó en el sofá, se envolvió en su manta azul, la misma de hace tantos años, y cerró los ojos. Había paz en su expresión, como si esa carta hubiera sido el último eslabón nudo, deshecho, el último aliento de un alma que había amado de verdad. Así la encontraron, horas después, serenamente dormido, y en los dedos, entrelazados, la última letra nunca entregado. Nunca. La noticia corrió por la ciudad con la triste dulzura de un susurro. La señora de las letras se fue, dijeron. Algunos lloraron, otros simplemente sonrieron con respeto. Era una figura muy conocida y admirada, una mujer que amó sin escándalo, vivió con dignidad y salió con la misma delicadeza, la que había pasado por la vida. En el funeral, alguien mencionó la caja de cartas, y con el consentimiento de su único pariente lejano, una joven estudiante de literatura que había cuidado de Elena en los últimos años. Las cartas fueron conservadas, catalogadas y respetadas como los tesoros que eran, pero nadie sabía de la última carta. Fue encontrada días después, mientras ordenaba sus pertenencias. La joven cuidadora abrió el sobre con manos temblorosas y lágrimas en los ojos. Cuando lo leíste, lo entendiste todo. La historia la espera en el amor. Y decidió que esa carta, la carta nunca fue entregada menos N, o debería conservarse como los demás. Sería la primera página de un libro, el punto de partida de una historia que merecía ser contada al mundo. La carta que Elena nunca envió fue finalmente leída por otros corazones y, en cierto modo, fue entregado, no a Nikolai, sino a todos los que alguna vez amaron sin respuesta, quienes alguna vez esperaron sin saberlo, quienes alguna vez escribieron sin respuesta. Ella tocó generaciones, inspiró cartas, películas, poemas, canciones y más que nada, demostró que las palabras, cuando se escriben con amor, no necesitan un destino fijo. Siempre llegan a donde necesitan estar. Elena se fue con la dulzura de quien vivió algo verdadero, y su última carta fue el último suspiro de un amor que nunca necesitó presencia para ser inmortal. Algunas historias no terminan hacen eco, puede que incluso encuentren un punto final en las páginas de la vida, pero siguen viviendo entre líneas, en los silencios, en los gestos que permanecen mucho después de escribir la última carta. La historia de Elena y Nikolai es una de esas, una historia que no necesitaba del tradicional final feliz para ser eterna, porque lo que vivieron superó la lógica del tiempo y de las circunstancias. Fue un amor que encontró en las palabras su forma más pura de existencia. Estaban separados por la guerra, separados por la geografía y más tarde, por el peso de lo que les imponía la vida. Pero aún así, permanecieron juntos, Anne en pensamiento, en recuerdo, Anne en papel. Cada letra escrita era como una vela encendida en la oscuridad tan pequeña, sí, pero resistente, y, juntos, iluminaron un camino que ni la distancia, ni el silencio, ni el tiempo pudieron borrar. Es fácil pensar que el amor solo vale la pena cuando termina con un reencuentro, con un felices para siempre. Pero ¿qué pasa con los amores que moldean un alma, que sostienen una vida entera, incluso sin final, de telenovela? Y los amores que nos enseñan a esperar, a sentir, a escribir. Le encanta que, aunque no duren en presencia, duren en esencia. Lo que Elena y Nikolai experimentaron fue esto: un amor que vivió en letras, que se desarrolló entre las páginas, que se convirtió en palabras, que perduró porque fue escrito. Cada véspera Omi, cada todavía te amo, cada silencio lleno de tinta, era una declaración de que estaban juntos, incluso si el mundo no les permitía vivirlo de la manera tradicional. Y este es quizás el mayor legado de su historia, en demostrar que el amor no necesita encajar en un molde. No es necesario que sea visible, ni cotidiano, ni fácil. El amor puede ser memoria, podría ser ausencia, podría ser nostalgia, podría ser un nombre susurrado antes de acostarse, o una carta guardada durante décadas. Amar, como ellos amaron, es tener coraje. Coraje para sentir, incluso sin garantías. Esperar, incluso sin promesas. Seguir escribiendo, incluso cuando las respuestas toman tiempo o no llegan. Coraje para amar a alguien, no por lo que puede ofrecer, sino por lo que es. Y mantener vivo ese amor, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece querer borrarlo. Elena siguió con su vida, pero nunca siguió adelante sin él. Él, a su vez, se fue, pero dejó parte de sí mismo en cada sobre, en cada línea trazada con prisa o dolor. Juntos, crearon una historia que pertenece al tipo de narrativa más raro, Anuna,
que no necesita testigos para ser real. Porque real donde más importa en el interior. Y quizás ese sea el verdadero milagro del amor. Puede sobrevivir en las palabras. Las palabras son frágiles. Es verdad, pueden ser destruidos, olvidados, perdidos, pero cuando nacen de lo más profundo del alma, se vuelven indestructibles. Abarcan generaciones y transforman a quienes los leen, a quienes los escriben, a quienes simplemente escuchan sobre ellos. Así fue con las cartas de Elena y Nikolai. Hoy en día, cualquiera que lea esta historia puede que, primera siquiera conozca los detalles exactos de lo que pasó entre ellos. Quizás no conozcas el color de los ojos de Elena o el sonido de la voz de Nikolai, pero siente el peso de la ausencia, la fuerza de la espera, la calidez de las palabras intercambiadas con tanto cariño. Siente el amor. Y eso es suficiente, porque al final, ¿qué queda? La casa envejece en el cuerpo también. Las estaciones se repiten, pero las palabras viven, son el refugio de sentimientos que el tiempo no ha logrado sepultar. Son los registros de todo aquello que no podemos decir en voz alta, pero que grita en nuestro interior. Son los mapas, los que nos transportan a los recuerdos más preciados, y a veces son la única forma de eternidad que podemos alcanzar. Por tanto, la historia de Elena y Nikolai no ha terminado. Continúa cada vez que alguien encuentra una carta vieja en una caja olvidada. Cada vez una canción habla del amor perdido. Cada vez alguien escribe para alguien que ya no sabe leer. Cada vez un corazón siente anhelo y aún así agradece haber amado. Porque su amor, aunque separado por la guerra, vivió para siempre en el papel. Y ahora también vive en nosotros. Si esta historia te conmovió de alguna manera, si te recordó a alguien, una carta, un silencio, entonces compártela con el mundo. Lo que sientes ahora es exactamente lo que me mueve a seguir creando historias como esta, verdadera, humana, profunda. Tu apoyo, a través de un me gusta, un comentario o una suscripción al canal, es lo que permite que estas narrativas sigan existiendo. Y si una historia pudo transformar tu día, imagina lo que podemos transformar juntos.